Hace un tiempo hicimos un video en el que cubrimos todos los materiales para las varitas, las maderas, los núcleos, todo. Incluso hablamos de la flexibilidad y de la longitud, y cómo esas cosas pueden indicar el tipo de mago que es dueño de cierta varita. Pero algo que nunca mencionamos fue la creación de las varitas, su construcción tal cual. ¿Cómo se hacen las varitas? Y lo que hace que esta pregunta sea muy interesante es que hay muy pocos creadores de varitas en el mundo mágico. Claro, es posible que solo nos hayan presentado a algunos en la serie, pero entre ellos se siente como si fuera una especie de monopolio. Y si tienen la habilidad suficiente para tener ese nivel de dominio, entonces me da aún más curiosidad exactamente qué es lo que hacen detrás de cámaras. Hoy vamos a hablar del enigmático proceso de crear varitas y, ojalá, descubrir qué es lo que hace a los fabricantes como Ollivander tan especiales. Comencemos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. La importancia de las varitas en Harry Potter se ha enfatizado al punto de que básicamente ningún mago o bruja, sin importar qué tan poderoso o débil sea, está completo sin su varita. La varita elige al mago. Eso nos ha quedado claro a quienes estudiamos la fabricación de varitas. Si eres un mago, podrás canalizar tu magia a través de casi cualquier instrumento, pero los mejores resultados siempre vienen donde hay una fuerte afinidad entre el mago y la varita. Estas conexiones son complejas, una atracción inicial y luego una búsqueda mutua de experiencia. La varita aprende del mago y el mago de la varita. Y desde el día en que esta unión ocurre, la varita se vuelve cada vez más importante para su existencia. La varita y su dueño tienen una relación casi simbiótica. Aunque técnicamente son objetos inanimados, las varitas de los magos y brujas en Harry Potter frecuentemente son señaladas como sentientes, es decir, que tienen la capacidad de observar conscientemente y reaccionar a ciertas situaciones. Por supuesto que tampoco significa que las varitas sean capaces de pensamientos complejos ni de pensar como otros objetos de magia, como el sombrero seleccionador. Pero lo que quiero decir es que las varitas no son simples palos de madera que las personas mueven por ahí para producir magia. Al contrario, en su lugar, quienes han dedicado sus vidas a entender las capacidades mágicas de las varitas, como el famoso británico Garrick Ollivander, han observado que cuando las varitas se hacen con materiales de alta calidad, tienen la habilidad de enseñar, aprender y hasta tomar decisiones de manera similar a los seres humanos. Son objetos verdaderamente increíbles y enigmáticos, y eso me da aún más curiosidad sobre cómo es que se construyen. Considerada como una de las ramas más misteriosas y complejas de la magia, la fabricación de varitas se refiere a cuando alguien usa núcleos y madera para construir varitas para magos y brujas. Suena muy obvio. La profesión existe desde hace muchos siglos. Los primeros fabricantes se dice que fueron druidas. Un druida era un miembro de la clase sacerdotal y erudita en las antiguas culturas celtas de Europa. Consideraban que cualquier cosa con un tallo de madera era un árbol. Eso los llevó a producir varitas de casi cualquier cosa. La tradición continuó hasta Ollivander en el siglo XX. Aunque los druidas eran hábiles, en esta etapa de la historia era muy común que alguien llegara a la tienda de varitas con sus propios ingredientes, una tradición que se ha perdido en épocas recientes. Las primeras tiendas de varitas van cuando menos hasta el año 382 a.C., que es la fecha de la tienda del fabricante de varitas Ollivander original, el ancestro de Garrick Ollivander. Se dice que llegó de un país del Mediterráneo en época de la antigua Roma y se estableció en lo que más adelante se convirtió en el Callejón Diagon. Curiosamente, el año 382 es anterior al Callejón Diagon. Es posible que esa fuera la primera tienda de todas. La etimología del nombre Ollivander significa el que tiene la varita de olivo. Y es un nombre bastante bueno, ya que señala que él viene de un país del Mediterráneo de donde son nativos los árboles de olivo. La familia Ollivander revolucionó la creación de varitas. Abandonaron el proceso tradicional, que previamente hacía que los magos y brujas consiguieran sus propios materiales. Ollivander creía que este proceso llevaba a varitas inferiores en calidad y en desempeño. La familia Ollivander buscó todos los componentes para los futuros clientes. Ollivander investigó cuáles eran los mejores núcleos y siempre les buscaba el mejor complemento en madera. Antes, el cliente seleccionaba una varita.
Él comenzó la tradición de que la varita eligiera al mago. Como sabemos, las varitas pueden ser muy diferentes en colores, formas, tamaños, flexibilidades y materiales. Los parámetros principales que hacen diferentes a cada varita son los siguientes: longitud, flexibilidad, tipo de madera y el núcleo. Cada elemento es igual de importante que el anterior. La longitud generalmente tiene que ver con el tamaño o la personalidad del mago o bruja. La mayoría de las varitas miden de 9 a 15 pulgadas. Los fabricantes suelen unir la longitud de la varita a la altura del mago o bruja que la usará, pero Ollivander considera esto inadecuado. En su experiencia, las varitas que son más largas que el promedio tienden a ser llamadas por aquellos con una peculiaridad física o una gran personalidad, mientras que las cortas seleccionan a quienes les falta algo en su personalidad. La flexibilidad también es importante. La flexibilidad o rigidez declara qué tan adaptable o dispuesta al cambio está la varita. Esto no debe considerarse por separado de la madera, el núcleo y la longitud, ni de la experiencia de vida del dueño, ni de su tipo de magia. Todas se combinan para que la varita en cuestión sea única. Con longitud y flexibilidad ya explicadas, sigamos con lo importante: maderas y núcleos. La madera que se usa en la varita es el componente más variable, ya que hay 38 tipos disponibles. El número de diferentes materiales que se pueden usar en este sentido nos lleva a varitas muy personales, por eso se pueden ver tan diferentes. Solo una pequeña cantidad de árboles puede producir madera de calidad, así como pocos humanos pueden producir magia. Lleva años de experiencia distinguir cuáles tienen el don, aunque el trabajo se hace más fácil si crecen bowtruckles en sus hojas, ya que nunca habitan árboles mundanos. El siguiente componente igual de esencial es su núcleo. Como la madera, el núcleo actúa como una extensión del propio mago. Les permite conectarse con sus habilidades mágicas innatas. Ollivander suele usar 3 núcleos: fénix, unicornio y dragón. Pero vale la pena mencionar que hay muchas otras opciones que prefiere no utilizar. A inicios de mi carrera, observé a mi padre, fabricante de varitas, tener problemas con materiales como pelo de kelpie, y nació mi ambición para descubrir cuáles eran los mejores núcleos y trabajar solo con esos una vez que llegara mi momento de encargarme del negocio familiar. Eso fue lo que hice. Después de mucha investigación y experimentos, concluí que solo 3 sustancias producen varitas de calidad a las que estoy dispuesto y feliz de ofrecerles el nombre de Ollivander: pelo de unicornio, fibra de corazón de dragón y pluma de fénix. Cada uno de estos raros y costosos materiales tienen sus propias características. Ok, entonces tenemos maderas, núcleos, flexibilidades y diferentes tamaños. Ya con eso dicho, podemos pasar a la pregunta importante: ¿cómo es que se construyen? Desafortunadamente para nosotros, este proceso nunca se ha explicado a manera detallada en ningún aspecto del canon. Y como Ollivander tiene casi un monopolio con las varitas, supongo que no está tan dispuesto a abrir las puertas a los secretos de su familia. Pero hay algunas pistas que nos dio el mismo Ollivander, junto con J.K. Rowling, que nos podrían señalar el camino correcto. Una de las primeras pistas viene de inicio de su carrera. Menciona que vio a su padre tener problemas con algunos materiales de los núcleos de las varitas. Aunque no nos dan detalles, es obvio. Incorporar un núcleo a un fragmento de madera no es algo sencillo. No es tan simple como colocar una pluma o cabello en una vara vacía. El núcleo tiene rasgos mágicos, a veces inestable, a veces resistente y a veces ni siquiera coopera. Y no se trata solo del núcleo, sino también de la madera, que tiene su propia personalidad. Unir los 2 ingredientes requiere experiencia, paciencia y definitivamente una serie de encantamientos que están diseñados para que los materiales convivan en armonía. Otro detalle viene de lo que sabemos de las varitas de pelo de unicornio. Ese núcleo en particular se dice que se debilita con el tiempo si se la rechaza, y en cierto punto podría tener que cambiarse por completo. Esto nos revela algo crucial. Los fabricantes deben tener un método para abrir o separar una varita terminada sin destruirla, eliminar el núcleo e instalarle uno nuevo. Sea cual sea la técnica que usen, sospecho que es algo que depende de mucha magia y sobre todo no es como carpintería y ya. La varita debe mantener su estructura, su identidad después de las reparaciones. Si unimos estos detalles, empezamos a visualizar algo del proceso de la creación. El fabricante debe preparar la madera para que pueda recibir el núcleo.
canalizar o atar el núcleo para ponerlo en su lugar usando hechizos para alinearlo con la madera, estabilizar la fusión para que la varita se convierta en un artefacto mágico único y embrujar la varita para que pueda unirse a su futuro dueño. Aunque los detalles son un secreto, sí nos dan pistas de que esto requiere de una gran fuerza mágica e intuición emocional. Frecuentemente se dice que los núcleos son temperamentales, y si eso es cierto, el fabricante debe encontrar la forma de trabajar con él para que se una a la madera. Otro argumento por el otro lado del espectro es que la fabricación de varitas depende precisamente de la carpintería en lugar de la técnica mágica. Las varitas, a pesar de ser muy complejas en naturaleza, se producen de manera similar a, digamos, un lápiz. Los lápices modernos se fabrican en grandes cantidades. Se da forma a bloques de cedro para que se conviertan en otra materia. Luego, se les hacen canales del tamaño de los núcleos de grafito, que luego se colocan dentro de cada uno de los huecos. Se tiene que sellar uno de los extremos para que quede sellado. Una vez que todo está en su lugar, se corta para darle forma a los lápices individuales. La unión se lija y los lápices se bañan con capas de pintura para que tengamos el producto terminado. Una sola pieza. Si este es el caso, quizá la parte verdaderamente compleja no es el saber trabajar con la madera, sino el saber unir a tal núcleo con tal madera y que sea la unión correcta. Si esa no es una explicación completa, entonces supongo que hay una respuesta aún más simple. Quizá en la familia Ollivander se crearon hechizos para fusionar estos componentes. La magia en el mundo mágico tiende a tener una solución para prácticamente todo, incluso problemas mucho más complejos que ensamblar una varita. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo construye Ollivander sus varitas? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. Y como siempre, si les gustó el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.